Muy buenas tardes, queridos colegas que se encuentran en sala. Esta tarde tenemos a bien trabajar lo que viene a ser Flip Classroom o aula invertida. Bien, esta metodología, este Flip Classroom, que también se le conoce como clase invertida, como aula invertida, es una metodología que la vamos a emplear en estos momentos que vamos a iniciar nuestro trabajo de manera híbrida. Bien, me gustaría conocer, saber si ustedes tienen algún saber previo respecto a este tema, lo han escuchado, también se ha compartido a través de nuestro MET, fue una de las metodologías que nos plantearon el año que hemos cerrado. No sé, si alguno de sala, tenemos 100 colegas en sala, nos dice Miss Jacqueline nociones básicas, Miss Nati nos dice que sí, que el año anterior hemos recibido a esta metodología. El colega Salinas también, algo básico. Y bien, vamos a ir conociendo a esta metodología que nos están planteando para nuestro trabajo en este año. Nuestra maestra nos dice que lo vio en un curso de Fundación Telefónica. Tenemos a un maestro que nos dice que esta aula invertida es preparar a los estudiantes con material audiovisual en casa y poner en práctica en el aula, con una tormenta de preguntas. Y mi Gisela nos dice, es el trabajo que realizaremos en las clases asincrónicas. Bien, entonces hemos recogido los saberes previos respecto a esta metodología que nos la están planteando para el trabajo híbrido. Bien, vamos entonces a nosotros a visualizar qué viene a ser la conceptualización de este Flip Classroom o clase o aula invertida. Nos indican que es un modelo pedagógico que va a habilitar un espacio individual de aprendizaje, que este espacio de aprendizaje se va a desarrollar en casa. Como ya lo habían acotado algunos de nuestros colegas, bien, sí, le vamos a proporcionar material al estudiante para que él lo revise, para que él haga la investigación en casita. Y cuando tengamos a bien esta clase presencial, ¿verdad? Va el estudiante venir con su mochilita cargado de saberes ya del tema que vamos a abordar. Bien, entonces no vamos a perder mucho tiempo en lo que viene a ser evocar esos saberes previos que tienen nuestros estudiantes respecto al tema a trabajar, sino que ellos ya van a venir comprometidos, ya van a venir sabiendo del tema que nosotros vamos a abordar. Bien, estos contenidos, estos temas, estas lecturas, esta infografía, este vídeo que le vamos a compartir, ellos lo van a poder revisar en casa. Este material tiene que estar virtual, ¿bien? ¿Para qué? Para que ellos lo puedan revisar una y otra vez, las veces que sean necesarias para que lo puedan entender. Y entonces, cuando ellos regresan acá al colegio, regresan a tener esa parte interactiva con nosotros, van a venir cargados de estos saberes. Bien. Esta viene a ser la conceptualización de lo que es el aula invertida y tenemos que lo sustenta Samaniego y Bergam, ¿no? El aprender al revés, nos dice, una metodología activa y mire, data ya desde el 2018. Y vamos a ver que este aprendizaje de manera invertida, ¿no? Va a responder al enfoque que nosotros trabajamos, al enfoque por competencias, a visualizar los logros de aprendizaje mucho más rápido, ¿no? Entonces vamos a ver las potencialidades que tiene esta metodología que estamos trabajando nosotros. Gracias, maestra Liliana, por la acotación y también maestra Carmen. Bien, esta metodología del Flip Classroom o aula invertida o clase invertida está centrada en el estudiante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando en función de sus necesidades. Ya los conocemos, ya hemos hecho la evaluación diagnóstica, ya sabemos cuáles son las potencialidades que tienen y también sabemos cuáles son las falencias que puedan tener, ¿no? Esos aspectos que vamos a ir potencializando. Entonces, vamos a centrar esta metodología en el estudiante.
Quiere decir que el material que preparemos, el material que le vamos a compartir, está pensado en función de sus necesidades, en función también de lo que va a potencializar, de lo que vamos a ir regulando, mejorando. Esta metodología tiene a bien el desarrollo del trabajo colaborativo, cooperativo. ¿Por qué? Porque todos nuestros estudiantes van a haber previamente revisado el material. Entonces, cuando vayamos a la práctica, cuando vayamos a trabajar, cuando el docente va a tener que responder las preguntas que traen los estudiantes, porque ellos ya vienen empapados en el tema, ¿no? Va a ser de manera mucho más ágil. Entonces, se va a visualizar que para desarrollar la actividad de aprendizaje, la tareita, esta metodología la tiene a bien desarrollar en el aula, desarrollar con el docente. Se va a ver el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo. ¿Por qué? Porque todos van a poder aportar. Todos los estudiantes ya conocen, ya han revisado el tema. ¿Bien? Entonces vamos a desarrollar mucho más rápido lo que viene a ser la construcción del nuevo conocimiento. Esta metodología del aula invertida está pensada para la semipresencialidad, para estos momentos que nos va a tocar trabajar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque adelantamos la revisión del material, ¿no? La tareita siempre va a ser revisar el material, revisar el video, revisar la lecturita que te hemos compartido, ¿bien? Y lo vamos a trabajar en clase. Entonces, está pensada en esta semipresencialidad, en este retornar nuevamente a clases. A través de esta aula invertida, también nosotros estamos trabajando este enfoque de resolución de problemas. ¿Bien? Por eso decimos va a desarrollar las competencias, está en función al currículo. ¿Por qué? Porque vamos a plantearle situaciones al estudiante, vamos a plantearle actividades que se deban desarrollar en clase, ¿verdad? Que él va a tener que buscar las estrategias, ver, idear cómo va a resolver ese reto que le estamos planteando, ese problema que hemos compartido. Entonces vamos a ver que está centrada en la resolución de problemas, en el análisis, ¿no? En el consenso para tener todas las posturas y ver cuál es el camino ideal para resolver esta actividad. Y también está basada, está pensada en el trabajo en base a proyectos, en el ABP, en el aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque como hemos compartido material de manera anticipada, podemos trabajar esta vinculación de las diferentes áreas. Podemos trabajar un proyecto, ¿verdad? Y vamos a ir paulatinamente desarrollando en cada uno de nuestros encuentros las diferentes actividades que lleven a culminar este proyecto. Y vamos a ver ahora los pilares que tiene esta metodología, esta clase o aula invertida. Y tenemos que acá hay una gran diferencia. Nos dice cómo era la forma que nosotros teníamos para hacer los trabajos, ¿no? De manera tradicional, cómo era el rol del maestro en esta pedagogía tradicional, en esta aula tradicional. Y tenemos que en el aula tradicional, en la pedagogía de antaño, ¿no? El maestro tenía un rol de expositor, ¿no? Nosotros nos limitábamos a exponer, a compartir esos saberes, ¿no? Y el estudiante solamente recepcionaba, ¿no? De manera un poco inactiva, recepcionaba esos saberes. Y lo vamos a ver de esta forma, ¿no? ¿Y cuáles eran esas actividades que le compartíamos al estudiante? ¿Qué eran las tareitas que nosotros compartíamos en este trabajo tradicional? Vamos a decirlo, nos centramos en la aula tradicional. Le compartíamos lecturas, le compartíamos asignaciones, le compartíamos ejercicios que debían resolver en casa, ¿no? Y la, entre comillas, llamada la tarea para mañana. Ahora, nosotros con estos cambios que se están presentando, ¿no? Estamos apostando por el empleo de esta metodología y estamos viendo que con el aula invertida, el rol del maestro va a cambiar.
el rol del maestro va a ser un guía, va a ser ese apoyo pedagógico de manera horizontal, va a ser el líder que está allí monitoreando, acompañando al estudiante para que pueda desarrollar la construcción del nuevo aprendizaje. He visto un aporte de un colega que nos dice que es empleado en nivel superior. Con esta metodología, nosotros queremos hacer el cambio, ¿no?, en lo que respecta a pedagogía. ¿Qué es lo que buscamos? Si bien es cierto, una de las partes de la formación, de la evaluación formativa, ¿no?, visualiza no solamente el logro de aprendizaje, sino también visualiza el desarrollo de la autonomía del estudiante. Y con esta metodología vamos a desarrollar la autonomía del estudiante, pues él se va a comprometer con sus aprendizajes. Él va a revisar el material que le hemos compartido de manera anticipada, lo va a revisar, va a visualizar el video y va a venir con conocimientos para poder, ¿no?, realizar, dar su opinión, realizar las actividades, tener conocimiento de causa frente al tema que se va a tratar. Entonces vamos a ver que estamos tratando de cambiar esta forma. Estamos tratando de cambiar cómo nuestros estudiantes van a aprender, van a ejercer su autonomía, se van a comprometer con lo que viene a ser el aprendizaje, también con lo que viene a ser el trabajo colaborativo, ¿verdad? La comunicación eficaz para que puedan llegar al consenso, ¿m? Porque todos van a tener sus ideas, todos van a aportar, pero el cómo cerramos para poder llegar a un consenso y poder tener la actividad de aprendizaje terminada. Entonces aquí estamos viendo la gran diferencia, ¿no?, entre el trabajo que se hacía en una aula tradicional y lo que ahora planteamos en una aula invertida. Y vamos a ver la experiencia de aprendizaje con esta aula invertida. Vamos a ver que partimos de un espacio individual. Este espacio individual, este espacio de trabajo donde los estudiantes van a revisar, van a leer, van a visualizar el video que le vamos a compartir, se va a dar en casita. Y luego vamos a tener el espacio grupal, donde el estudiante en compañía de sus pares y en compañía del docente van a realizar las actividades de aprendizaje. Entonces tenemos el punto de partida, la visualización del material de manera anticipada, y tenemos el desarrollo de la actividad de aprendizaje en el momento, ¿no?, del trabajo semipresencial. Y vamos a ver aquí, tenemos a nuestra clase invertida y vamos a ver esos tiempos que nosotros teníamos a bien emplear cuando trabajamos en aula, Y vamos a recordar a la taxonomía de Bloom. La pregunta es, estamos visualizando dos pirámides, ¿verdad? Nuestra taxonomía de Bloom y una pirámide que está invertida. Queridos colegas, ustedes tenemos 100 docentes en aula, 100 docentes en nuestra sala. ¿Ven alguna diferencia ustedes entre estas dos imágenes? La maestra Mónica nos dice sí, la maestra Florcita nos dice que está invertido, la maestra Jacqueline nos dice que son los procesos que están invertidos, la maestra Mónica nos dice que crear es más amplio. Entonces, estamos visualizando que estos tiempos que nosotros desarrollábamos en aula, en esta segunda lámina, se encuentran invertidos, ¿no? Nos dice la maestra Nancy que la parte creativa es mucho más grande, ¿no? Dice, se da mayor valoración a crear. Y vamos a ver, nosotros cuando trabajábamos con esta taxonomía de Bloom, teníamos mayor tiempo, dedicábamos mayor tiempo, vamos a decir que teníamos 45 minutos o ya 90 que teníamos con nuestros estudiantes, ¿bien? Y teníamos mayor parte del tiempo en hacer el recordar, en evocar esos saberes previos para poder relacionarlos, engancharlos con el nuevo aprendizaje que estábamos desarrollando, que habíamos planificado, se le estaba planteando al estudiante. Y aquí están nuestras preguntas, ¿verdad? Para que ellos puedan recordar, para que ellos
evoquen esos saberes que tenían. ¿M? Entonces, vamos a ver, dedicábamos bastante tiempo a la evocación de saberes previos y después teníamos otra mayor cantidad de tiempo en explicar, ya nuestro estudiante había recordado, ya lo teníamos enganchado, ya estaba relacionando con el tema que vamos a desarrollar, con este nuevo tema. Pero ahora nos quedábamos en el que puedan entender. Explicábamos, ¿no? Aquí está la parte de la explicación, de la retórica del aula tradicional. Explicábamos mayor tiempo para que el estudiante tenga conocimiento de qué era lo que íbamos a trabajar, ¿verdad? Después le dábamos un tiempo para cuando ellos tenían que hacer la aplicación. Ya lo habían entendido, entonces empezamos a la parte práctica, a la parte del desarrollo. ¿Mm? Luego nosotros íbamos analizando, ¿no? Cuáles eran las potencialidades que tenían y visualizando cuál era el error constructivo que tenían nuestros estudiantes, dándoles ese acompañamiento, ¿no? Mediando para que puedan ellos avanzar. Luego hacíamos la evaluación cuando nos compartían las actividades, cuando hacía la disertación, cuando ya visualizábamos el producto, ¿no? Y cuando hacíamos nosotros esta parte de la metacognición y le dábamos pues al estudiante algunas sugerencias de mejora, ¿no? Ya veíamos que estaba poquísimo porque ya estábamos al cierre del tiempo. ¿No? Entonces, es por ello que en esta clase invertida, ¿no? Como nos lo dice acá el maestro Johnny, nos tenemos que hemos cambiado los tiempos, el empleo, lo que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes. Y como nosotros compartimos el material de manera anticipada, ¿verdad? El estudiante tiene el tiempo para que lo lea, tiene el tiempo para que se empape de él, para que lo revise. En función de sus ritmos y sus estilos de aprendizaje, pues lo verá una vez, lo verá dos, ¿verdad? Las veces que sea necesario para que lo pueda entender. Entonces, cuando tenemos nuestras sesiones con nuestros estudiantes, estamos en esta parte de la semipresencialidad, vamos a emplear menos tiempo en hacerlos recordar, porque ellos ya vienen, como dice Malpica, cargando una mochilita con todos esos saberes y trayéndonos preguntas. Y nosotros tenemos que estar preparados para absolver todas estas preguntas, ¿no? Entonces empleamos menos tiempo para que recuerden, ¿no? Hacemos las preguntas de rigor para visualizar, para poder ir enfocando cuánto es la comprensión del material que hemos compartido, ¿no? Y vamos a ver que le vamos a dar más tiempo a lo que viene a ser estos debates, estas preguntas que traen nuestros estudiantes, y muchos traerán acotaciones, ¿no? Al tema que estamos desarrollando. Bien, vamos a analizar. Nosotros vamos a ir tomando nota. Miren, vamos a tener más tiempo para visualizar cómo es el desempeño de nuestros estudiantes cuando ellos empiecen a hacer las actividades. Bien, y vamos a tener más tiempo para poder evaluarlos. Para poder evaluarlos, para poder emplear nuestro instrumento de evaluación, ¿no? Poder recoger información valiosa para poder apoyar a nuestros estudiantes en lo que ellos ameriten, ¿no? Y vamos a ver que vamos a poder sugerir algunas mejoras y nuestros estudiantes van a poder desarrollarlo. ¿Por qué? Porque ya tienen este conocimiento de manera anticipada. Entonces, estamos viendo aquí en esta pirámide que a esto es que nosotros indicamos como la clase invertida, porque estamos invirtiendo los tiempos. Estoy visualizando la acotación del maestro Johnny, nos dice que esta metodología requiere mayor compromiso del docente. Muy cierto, colega. ¿Y por qué va a ser este mayor compromiso? Porque el material que le vamos a compartir al estudiante para que demore menos en recordar, para que sea más ágil el comprender, va a ser un material potente, va a ser un material que lo conecte, que lo motive, que lo rete
a que él pueda hacer la investigación, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la calidad de lo que vamos a ir compartiendo con nuestros estudiantes. Gracias por su acotación. Y ahora vamos a visualizar las principales características que tiene esta metodología. Bien, como lo hemos visto, esta es centrada en el estudiante. ¿Por qué? Porque vamos a compartirle de manera anticipada el material de aprendizaje para que lo pueda comprender. Y como ya sabemos, va a ser en formato digital. ¿Puede ser una lectura? Bien, va a ser una lectura en un formato digital. ¿Puede ser una infografía? Perfecto, en formato digital. ¿Puede ser un vídeo? Muy bien. Entonces el estudiante va a poder visualizarlo las veces que sea necesario para su comprensión. Nos dice que otra característica es que los estudiantes tienen oportunidad de aprender en espacios que no sean necesariamente la escuela. ¿Bien? ¿Cómo va a ser su casa? Y nosotros sabemos que el hogar, ¿no? También lo indica nuestro proyecto educativo nacional, el hogar es aquel que le debe dar la seguridad al estudiante para que éste se aperture el aprendizaje. Y acá lo estamos viendo. Estamos viendo que el estudiante no solamente va a aprender en la institución educativa, también lo puede hacer en su hogar. Y lo puede hacer en función a su ritmo. Entonces, estamos nosotros cumpliendo con esta metodología, lo que viene a ser las aulas abiertas, lo que viene a ser respetar ritmos y estilos de aprendizaje, ¿no? Otra característica de esta metodología es el empleo de la taxonomía de Bloom, pero como eje central del proceso de enseñanza, ¿no? Nosotros estamos basados en los niveles superiores, buscamos que el estudiante avance a niveles más altos, ¿no? Y en función de esa buscar el avance del estudiante es que esta metodología le permite a él avanzar en función de su ritmo, ¿verdad? Vamos a ver que van a haber estudiantes que entiendan más rápido, puedan aportar mucho más, ¿verdad? Son los guías para este trabajo colaborativo, ¿bien? Y vamos a ver que este enfoque pedagógico que está centrado en el estudiante nos va a permitir analizar y reflexionar el aprendizaje que él tiene. Porque hemos visto, nos da más tiempo para hacer ese acompañamiento pedagógico, para poder visualizar, para poder estar allí, ¿no? Visualizar un error y a partir de ese error dar, como decían las acotaciones en nuestro chat, dar la retroalimentación. ¿Para qué? Para que puedan salir del error y regular su aprendizaje. Nos dice el maestro Johnny, dice, el docente tiene que ser un docente tecnológico por las producciones que va a tener que realizar a sus estudiantes. Sí, maestro Johnny, yo creo que ya estamos en el tercer año, ¿no? De este trabajo un tanto remoto que a todos nos ha puesto así a la vanguardia con el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, es un bonito avanzar. El docente se va a comprometer con esto del uso de los recursos tecnológicos, con esta preparación del material. Ahora, si bien es cierto, vamos a preparar un material de formato digital, pero no es que, bueno, vamos a hacer, pues, vamos a hacer unas cosas tan complicadas, ¿no? Mientras les sea lo más sencillo, lo más llamativo para nuestro estudiante, que no les sea complicado, va a hacer que él se motive, se aperture al aprendizaje. No queremos aturdirlo, ¿verdad? Queremos que él se aperture, que haga un buen uso de ese teléfono que tiene, de esa tablet, de esa máquina, ¿no? Y en eso está pensado esta metodología, en que esta situación llegó, este uso de los recursos tecnológicos inició con nosotros el 2020 y se va a quedar. Yo creo que de aquí para adelante todos vamos a tener que hacer el uso de estos recursos tecnológicos en nuestras relaciones con nuestros estudiantes. Gracias por su acotación y vamos a ver los pilares que tiene esta clase o aula invertida, el Safe Flip Classroom. Y vamos a ver que el punto 1 es el entorno flexible. Y ya lo hemos visto, hay un entorno flexible porque el estudiante va a empezar a hacer el desarrollo del comprender el tema que estamos abordando en casita.
y va a llevar sus preguntas al aula para que el maestro sea quien le dé la asesoría del caso, ¿verdad? Quien responda a sus interrogantes. Ahora, esta metodología, así como nos lo dice el maestro Johnny, que nos pide a nosotros los docentes tener mayor conocimiento de lo que viene a ser los recursos digitales, también nos pide que estemos a la vanguardia de los temas que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque el estudiante lo va a revisar de manera anticipada. Nosotros no vamos a saber cuánto es lo que ha revisado, lo mucho, lo poco que revisó, pero puede traer preguntas. Y entonces tenemos que absolver todas las preguntas, todas las dudas que tenga respecto al tema que estamos desarrollando. Entonces, aquí también nos pide que nosotros tengamos los conocimientos disciplinares, ¿no? El punto 1, el entorno flexible, el trabajo en casa, el aprender fuera del aula, ¿no? Tenemos el punto número 2, que es el cambio de la cultura de aprendizaje. Lo hemos visto, ¿no? Esa aula tradicional que nosotros habíamos desarrollado en algún momento, la dejamos de lado. Esa retórica del hablar, ¿verdad? De ser nosotros quienes explicábamos todo, cambiamos, vamos a desaprender muchas cosas para volver a aprender, vamos a deconstruir algunas para volver a construir. Y una de ellas es que nosotros ya no somos los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora el actor principal es el estudiante y nos centramos en él, en el estudiante y en el logro de sus aprendizajes, sin descuidar lo que viene a ser su autoestima. Entonces aquí estamos viendo el cambio de pedagogía. Bien, dejamos nuestra aula tradicional y pasamos a tener nuestra aula invertida. Y tenemos el tercer pilar, que viene a ser estos educadores profesionales, estos docentes comprometidos, como ya lo habíamos visto con las acotaciones que han señalado en el chat del Zoom, estos docentes comprometidos, estos docentes de vanguardia, que hacen uso del manejo de tecnologías digitales, tienen una preparación idónea para absolver las preguntas de los estudiantes, ¿verdad? Desarrollan actividades con alta demanda cognitiva porque nuestro currículo nacional nos pide a bien desarrollar estudiantes íntegros, ¿verdad? Con pensamiento crítico, ¿no? Con ética, con el desarrollo de lo que viene a ser el pensamiento complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Cuando nosotros preparemos actividades de alta demanda cognitiva, que le hagan al estudiante razonar, ¿no? Que lo hagan al estudiante crear, que lo hagan al estudiante que emita su opinión, pero esa opinión no solamente se va a quedar en compartirla, sino en defender su opinión, en argumentar lo que están diciendo. Entonces, aquí vamos a ver que tenemos un docente del siglo XXI y tenemos el contenido intencional. ¿Y por qué decimos que es un contenido intencional? Porque nosotros planificamos qué es lo que queremos que el estudiante aprenda, ¿verdad? Y en función de este contenido intencional es que voy a preparar mi material digital y se lo voy a compartir porque hoy día quiero tratar fracciones, ángulos elevados, ¿no? Vamos a ver los alcoholes, ¿no? Y entonces hay un contenido intencional. ¿Qué es lo que queremos que el estudiante aprenda? ¿Cuál es la capacidad que van a movilizar las capacidades para poder resolver la competencia que estoy trabajando? Entonces vemos que hay una intencionalidad para poder lograr, ¿no? La meta, lo que hemos planificado. Y vamos a ver los beneficios. Tenemos los beneficios de esta clase invertida o aula invertida. Un beneficio muy importante es que nuestros estudiantes van a aprender a su propio ritmo, ¿no? Van a darse cuenta cuántas veces es necesario visualizar el material para poder entenderlo, decodificarlo. También que el docente va a contar con más tiempo. ¿Más tiempo para qué? Más tiempo para hacer el acompañamiento. Vamos a crear un espacio colaborativo de aprendizaje. Sí, cuando pasemos a la parte de la presencialidad y tengamos que hacer el trabajo, la actividad, porque la tareita
se va a desarrollar en clase, ¿no? Vamos a ver que cada uno va a poder aportar porque ya tiene conocimiento previo. Y nos dice que otro beneficio es la oportunidad para que el docente comparta información y conocimiento, ¿no? A toda la comunidad educativa. De acá es esta preparación, lo que decíamos, este docente de vanguardia, ¿no? Va a compartir conocimientos vamos a decir, de última generación, ¿no? Va a absolver las dudas de los estudiantes, ¿no? Y vamos a poder lograr la meta que se ha trazado, lograr el propósito del día, de la clase, ¿no? De la actividad que vamos a desarrollar. Ahora, un beneficio también que no está aquí de desarrollar, de emplear esta clase o aula invertida, es que el estudiante va a aprender a hacer buen uso de lo que viene a ser su dispositivo celular, ¿no? O su dispositivo que tiene para poder desarrollar las clases. Va a ser un buen uso de él. Va a ser un buen uso de su tiempo. ¿Por qué? Porque le va a dedicar mayor parte de su tiempo a hacer la investigación, a prepararse para poder ir a esta clase que vamos a desarrollar. Entonces, aquí estamos viendo lo importante de lo que viene a ser el uso del celular, ¿m? Y también el dedicarle el tiempo a la investigación, a la indagación para poder entender el tema que se está desarrollando, que le hemos compartido el video, el audio. Y tenemos las fases para poder introducir esta clase invertida, ¿no? En nuestra aula. Y bien, hasta aquí, ¿ustedes le encuentran beneficio a la metodología? ¿Creen que va a ser factible de desarrollarse en estos momentos que vamos a empezar este trabajo híbrido? ¿Qué dicen ustedes, queridos colegas? Miss Sarita nos dice muchos beneficios. Bien, eso, Miss Liliana nos dice. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss Natalie. Miss Nati. Buenas tardes, Miss Sumit. Una consulta. Sí, está muy interesante, muy bonito, pero yo me pregunto, ¿cómo se va a dar en las zonas donde el internet no hay? Donde de repente para ellos es imposible casi el WhatsApp, porque ni las líneas, todas las líneas no entran. Claro, en las ciudades, pues sí, ¿no? Tenemos el beneficio del internet, pero lamentablemente en las zonas más alejadas no las hay. ¿Cómo va a Gracias, ser? Miss Nati, por esta pregunta. Gracias. Y vemos también el interés de los colegas en el chat del Zoom con respecto a este tema. Y sí, bien, es muy cierto que esta pandemia ha develado, ¿no? Esta brecha tecnológica, ¿no? Nos ha dicho, como lo ha señalado Miss Nati, si en las ciudades hay problemas de la conectividad, ¿cómo hacer, cómo trabajarlo en la parte rural, vamos a decirlo así, en la zona de frontera, tal vez, donde el internet es un poco más tedioso? Bien, es cierto, nosotros tenemos que compartir el material de manera anticipada, ¿no es cierto? Y lo vamos a compartir ya sea por un videíto, ya sea por un audio. El estudiante va a tener a bien descargarlo, ¿no? Ahora, si el internet es pesado, ya no puede hacer esta descarga, se dificulta en hacer esta descarga. Es por ello que el material va de manera anticipada para que podamos, ¿no? Trabajar esta temática de que tal vez no es tan fácil de bajar el material hoy día, ¿no? Y también en esta parte se le pide al docente que no siempre comparta videos, porque eso es lo más pesado, ¿no? Es más, disminuye hasta las megas de el crédito, el plan que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Entonces podemos compartir una imagen, ¿bien? Esa imagen lo puede ver en lo que viene a ser su carpeta de imágenes sin necesidad de descargarlo. Entonces también el docente va a tener que ponerse en los zapatos del estudiante para compartir este material. ¿Mm? Ahora,
El material es el que se comparte de manera anticipada. El estudiante lo visualiza, va a ser una imagen, no puede ser un audio, ya. Está difícil, el internet no comparte un video, le comparto el audio del video. Bien, ya, lo puede visualizar, lo puede escuchar en el WhatsApp. Yo le tengo que dar un tiempo para poder tocar este tema en la parte presencial. Bien, entonces aquí vamos a tener una gama de aportes, porque el que va a tener una internet mucho más amplia va a poder navegar, buscar información aparte de la que ya le hemos compartido. Y el estudiante que no tiene esa facilidad, bien, va a aprender del aporte que está dando su compañero. ¿Mm? Él solamente, vamos a decir, se limitó a entender el material que se le envió. Perfecto. Bien, lo entendió, tiene conocimiento, puede participar porque ya lo entendió, pero va a recibir también el aporte de sus compañeros que han hecho indagación. Yo entiendo y sí, nuestro proyecto educativo nacional tiene un punto de lo que viene a ser dentro de los 5 lineamientos, ¿no? de mejora, los gestores de cambio. Ahí hay la universalidad del uso, ¿no? de los recursos tecnológicos. Y como ustedes lo señalan, esto, bueno, pues no ha llegado a todas partes. Entonces, aquí tenemos que llamar a la reflexión de nuestras autoridades, que ellos tienen que encargarse de cerrar estas brechas tecnológicas, porque si no, nuestro lema de que todos aprenden, nadie se queda atrás, no se cumpliría, ¿no? Entonces, ustedes tienen toda la razón en preocuparse. ¿Cómo hacer con esta situación de la problemática tecnológica? ¿No? Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte porque siempre trabajamos de manera contextualizada. En función al contexto, a la realidad de mis estudiantes, preparo el material. Y tal vez nuestro material que preparemos van a ser imágenes, ¿no? Vamos a digitalizar, hago un esquema y lo digitalizo, lo hago una imagen, se lo comparto, es mucho más práctico, ¿no? Mi estudiante va a entender, va a buscar alguna información, tal vez en el libro que tenga del ciclo, del año, ¿no? del grado, o podrá en el momento que tiene megas, porque va a depender también del paquete de las megas, hacer esta investigación, esta indagación. La maestra Delia nos comenta en el chat que va a depender mucho de las diferentes realidades. Exacto, maestra Delia. Va a depender también que el maestro contextualice, ¿no? Y no siempre haga, bueno, él es un experto editando video. No siempre comparto un video. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar también en nuestros estudiantes. La maestra Flor Nancy nos dice no se va a dar para zonas rural, va a ser presencial. Sí, mi cita, bueno, ya la zona rural empezó en la presencialidad desde el año pasado, ¿no? Pero podemos compartirle alguna lectura, ¿no? Una hojita, una imagen, y ya estamos haciendo que el estudiante lea en casita, ¿no? Vamos a nosotros idear, Miss Flor, vamos a idear para que el estudiante revise esta situación de manera anticipada. Algo que señala Miss Delia, importantísimo, la familia, el compromiso de la familia, es cierto. Y no solamente de la familia, sino aquí también va a depender el compromiso del estudiante. Ese compromiso, esa participación, ese comprometerse con sus propios aprendizajes. Miss Daisy nos dice que se brinda mucha oportunidad a los estudiantes como también a los maestros para aplicar la estrategia. Miss Mónica nos recuerda que hay muchos estudiantes en zonas urbanas también que no cuentan con internet ni celular. Cierto, mi cita, es la realidad y vamos en función a esa realidad, vamos a trabajarla, ¿no? Vamos a compartir el material, tal vez, ¿no? Tal vez para el estudiante que no tiene, vamos a decir, como lo señala usted, ese celular, ¿no? Se lo compartiremos el día que va a clase en una fotocopia, ¿no? O se lo enviaremos de manera anticipada, una copia. Pero aquí va a entrar mucho la creatividad del docente para que esta metodología tenga resultados. Y nos dice Miss Victoria, dice, va a ser un trabajo laborioso,
pero reconfortante para el estudiante, para su aprendizaje, donde va a ser partícipe, las clases van a ser más activas entre estudiantes, profesor y compañeros. Sí, nosotros entendemos, nosotros lo estamos viendo, es bonita esta metodología. Si no tuviéramos esta brecha digital, no, si no tuviésemos estos inconvenientes que la tecnología nos llega a todas las partes de nuestro Perú, esta metodología es interesante. Es interesante porque va a desarrollar autonomía en el estudiante y a nosotros nos va a pedir mayor preparación, va a estar siempre esa situación de la cualificación. El maestro Johnny nos recuerda hacer uso de las diferentes plataformas de libre disponibilidad, muy cierto. La maestra Jacqueline pregunta cómo vamos a trabajar esta educación híbrida cuando son 45 estudiantes. Bien, Miss Bella, le llamamos educación híbrida. Bien, esto ha sido antes, no sé si lo hayan trabajado con los ponentes anteriores, pero decimos educación híbrida porque vamos a tener momentos de trabajo remoto, ¿no? Y momentos de trabajo presencial. Entonces, también va a depender de los padres de familia que quieran enviar a sus hijos al colegio, ¿no? A la clase presencial, porque muchos de ellos van a tener el miedo, van a tener temor, ¿no? Y tal vez no sean enviados. Entonces, vamos a tener que formar equipos de trabajo. Voy a tener de mis 45 estudiantes, no van a ir los 45. ¿Mm? Voy a tener que por el distanciamiento hacer mis grupos, voy a atender, vamos a decir, el lunes atiendo a 20, los otros están en la situación remota. ¿Qué puedo hacer? Puedo trabajar, poner mi celular, ¿no? Y trabajar lo que voy a hacer en el aula, se los puedo ir compartiendo a mis estudiantes que están de manera remota, ¿no? Entonces ya vamos a idear cómo es que resolveremos llegar a la mayor cantidad de nuestros estudiantes, ¿no? En primero usted tiene 45, pero vamos a ver si los padres envían a los 45. Vamos a tener que hacer grupos para poder atender a nuestros estudiantes. Miss Sarita nos dice mayor impulso a la conexión a internet para los alumnos y maestros, alumnos y docentes digitales. Gracias, maestra. Perfecto, maestra Liliana Saldaña. Nos dice, en función de la falta de conectividad de nuestros estudiantes, ¿no? Entregar de manera anticipada el material en la clase presencial, ¿no? Que sería el material a trabajarse en la siguiente clase. Bien, hemos leído los aportes de nuestros colegas y ahora vamos a ver cuáles son estas fases para poder introducir esta clase, ¿no? Esta metodología en nuestro trabajo. Lo primero es la planificación. Vamos a planificar ese material digital, esa lectura, esa infografía tiene que estar en función a lo que he planificado. Hemos visto que que el aprendizaje que van a tener nuestros estudiantes es inducido, ¿verdad? Tenemos después que vamos a ir identificando el estándar, las competencias dentro de lo planificado para poder preparar seleccionar este material, ¿no? Ahora, el Internet nos da a nosotros un bagaje de material, tenemos mucho material y podemos ver, ¿no? Qué material se ajusta a lo que vamos a desarrollar y lo podemos emplear, ¿no? Podemos cortar. ¿Mm? Entonces, si no hay material disponible en Internet para nuestro trabajo, podemos hacer también nuestro propio material. ¿Mm? Vamos a proponer este contenido interactivo. ¿Por qué? Porque tenemos que el estudiante participe. Muchos de ustedes ya están empleando el Kahoot, ¿verdad? El Quizzes para la parte interactiva de sus estudiantes, ¿no? Porque el escucharme, el solamente ver, el ver qué es lo que vamos a trabajar, no es tan llamativo, ¿no? Entonces, si empleamos esta gamificación, bueno, lo vamos a hacer mucho más interactivo. Diseñar las experiencias de aprendizaje, ¿no? En estas experiencias de aprendizaje hemos dicho vamos a trabajar actividades, ¿no? Que sean potentes para nuestro estudiante, que tengan alta demanda cognitiva, ¿no? Y vamos a tener presente la evaluación formativa siempre.
¿Por qué? Porque esta metodología me permite ir visualizando el avance de mi estudiante para poder ir retroalimentándolo, ¿no? Visualizo que hay una carencia, necesita un apoyo, entonces ahí estoy, doy la retroalimentación, ¿no? Para ir regulando este aprendizaje. Y nos dice que una parte de lo que viene a ser esta fase es el empleo de la tecnología digital, ¿no? ¿Y por qué lo digital? Porque, a ver, si Miss Ulmi solamente se hubiese presentado con ustedes en hablarles de esta metodología, de esta forma de trabajar en estos momentos, no hubiese sido tan llamativa si se les presentaba a ustedes eh, estos pequeños ayuda en memoria de lo que se está trabajando, de lo que se está conversando. Entonces necesitamos emplear la tecnología para poder captar la atención del estudiante, para poder motivarlo, para poder engancharlo a que se comprometa con estos aprendizajes y así lograr un aprendizaje significativo. Y ahora me van a permitir compartirles un videito de esta clase invertida. ¿Me confirman ustedes si se puede escuchar bien? ¿Qué es la clase invertida? La clase invertida o Flipped Classroom es un modelo de trabajo en el que por medio del uso de las tecnologías se invierten los papeles de una clase tradicional dentro del aula. Se le llama clase invertida porque el paradigma salón de clases tarea se ve totalmente cambiado. Lo que usualmente es la clase o la exposición del maestro se cambia por una serie de materiales en línea, que pueden ser videos, infografías, lecturas, etc., que el alumno puede observar cuantas veces sea necesario para revisar el contenido teórico e incluso de procedimientos. La tarea o práctica se cambia entonces al tiempo de clase, de manera que el profesor puede estar presente y modelar la aplicación del conocimiento. De esta manera, se pueden favorecer también otro tipo de metodologías, como el trabajo por proyectos o el aprendizaje colaborativo, ya que el tiempo que usualmente lleva a explicar la teoría en clase, ahora se puede utilizar para diferentes actividades más vivenciales. ¿Cómo puedo invertir mi clase? Número 1. Cambiar la visión del papel del maestro. Lo primero que tenemos que hacer para utilizar este modelo es realizar un cambio de paradigma de lo que conocemos como el papel del maestro, ya que vamos a pasar de ser expositores a ser facilitadores y modeladores del aprendizaje de nuestros alumnos. Número 2. Buscar el material. Existen millones de videos en Internet que pueden servirnos para nuestras clases. Incluso podemos encontrar ya varias plataformas gratuitas hechas específicamente para invertir nuestro salón de clase, como por ejemplo Khan Academy. Número 3. Elaborar el material. Si no encontramos un material en la red que nos convence, siempre podemos recurrir a producir nuestro propio material. Podemos escanear lecturas, elaborar fichas de trabajo, crear un infograma o editar nuestros propios videos. Existen varias herramientas que nos pueden ayudar a hacer estos materiales, aunque no seamos profesionales. Esta que estoy utilizando para este video es un buen ejemplo. Bien, colegas, respecto al video que hemos observado, este corto, ¿algún comentario? ¿Cierra la idea de lo que viene a ser el Flip Classroom? ¿Alguna acotación? Gracias, Miss Nancy. Nos dice que está didáctico. Bien, vamos a ver entonces, vamos a comparar este video que hemos apreciado. Tenemos al maestro Johnny que nos dice Khan académico para clase invertida. Sí. Florcita nos dice hay que involucrar la tecnología en nuestras clases y que somos orientadores. ¿Sí? Bueno, somos los facilitadores, somos los orientadores, los guías, el experto que va a guiar al estudiante para que haga la construcción de su aprendizaje. Nos dice el colega Salinas, no sé si es colega bien, nos dice que él tiene el único medio de comunicación es el WhatsApp. Entonces, a través del WhatsApp maestro, usted puede enviarle al estudiante de manera anticipada, llámese una imagen de una infografía o una imagen de una lectura, ¿no? Y el estudiante va, revisar el material que usted le comparte
¿no? Si tiene las megas necesarias, va a poder hacer la investigación, la indagación del tema que usted está compartiendo. De esa forma, está compartiendo material digital a través del WhatsApp. Mi Janina nos dice que aula invertida es igual a aula híbrida. Aula invertida es igual que el Flipped Classroom o clase invertida. Aula híbrida no lo vemos así. Lo que vemos es aprendizaje híbrido, aquel que trabaja la presencialidad con la parte digital, ¿no? Remoto. La maestra Zoraida nos dice, como docentes pasamos a ser facilitadores. Sí, maestra Zoraida, porque en el paradigma que tenemos ahora, en la metodología que se trabaja, en este currículo por competencias que está centrado en el estudiante, en sus aprendizajes, en el ejercicio de su autonomía, bien, nosotros los docentes hemos pasado a un segundo plano. Es el estudiante el protagonista de esta situación, pero él no puede brillar, el estudiante no puede brillar si no tiene a su líder a su lado. El líder es el que va a potencializar para que el estudiante brille, para que el estudiante aprenda. Por eso es que somos los que facilitamos el aprendizaje de nuestros estudiantes. Tenemos Miss Gisela, nos dice, Miss, el video nos puede compartir después. Sí, se lo comparto a los organizadores, ya así como ustedes tienen el material. Igual yo lo envío porque el material está para apropiarnos de él, para mejorarlo, ¿no? Es susceptible de ser mejoras y los conocimientos están para compartirlos. Lo que queremos es, apostamos porque nuestra orden magisterial esté bien posicionada y va a estar bien posicionada, bien vista la sociedad y todos la reconocen porque son ustedes docentes de vanguardia, somos maestros de calidad y lo hemos demostrado en estos 2 años, nos vamos ya para el tercero. La maestra Delia nos pregunta, dice, ¿qué va a pasar con los estudiantes que no asistan a las clases en el aula? Ellos van a poder participar de la clase invertida. Bien, Miss Bella, se le llama clase invertida porque el estudiante tiene el material de manera anticipada y cuando viene al aula participa. ¿No? Participa, pregunta, nos dice, y este punto, ¿a qué se refiere? ¿Y cómo lo puedo emplear? Y esto también lo podría emplear en aquello, ¿no? Viene con preguntas. Y si el estudiante no participa, no está aquí en la clase de manera semipresencial, vamos a decirlo, va a participar de manera remota. Va a tener usted, así como lo hemos estado haciendo, trabajando de manera distante, va a tener que hacer con ese estudiante que no va a la presencialidad. Y eso lo vamos a tener. La maestra Gisela nos dice, la aula invertida es parte de la educación híbrida. Sí, eso era lo que yo le quería decir a la maestra, ¿no? La educación híbrida acoge varias metodologías. Esta metodología es la que, bueno, tiene mayor preponderancia frente a las otras metodologías, como es, hay el aula laboratorio, ¿no? Donde se comparte el material de manera anticipada a unos y a otros no. Entonces es como tener un grupo de experimental y un grupo de control. Hay 2, 3 metodologías más, pero dentro de las que hay, esta es la que mejor encaja para trabajar con nuestros estudiantes. Nos dice el colega Salinas, en el modelo preuniversitario se trabaja un tema por semana. En este caso, los estudiantes desarrollan un tema en casa y el siguiente en la presencialidad. Así es el modelo híbrido. Exacto, maestro. Vamos a trabajar, ese modelo híbrido vamos a seguir trabajando con nuestros estudiantes de manera remota, ¿no? Y vamos a trabajar con nuestros estudiantes también en la presencialidad. Por eso les decía yo, el Estado, el gobierno puede decirnos vamos a la presencialidad, bien, pero también va a depender del padre de familia. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? De manera híbrida, vamos a tener que trabajar con el equipo que va a las clases presenciales y trabajar con los que se han quedado en casita. Por eso yo les decía, yo voy a poner mi celular, mi máquina, y voy a ir, ¿no? Como lo hacemos ahorita con el Facebook, voy a ir transmitiendo en directo lo que estoy trabajando con mis estudiantes. ¿Qué les voy a pedir a los que se quedaron en casita? Que se conecten,
Bien, vamos a ver ahora nuestros momentos de nuestra clase invertida. Y vamos a tener antes de nuestra clase. Bien, antes el estudiante, ¿qué hace? Va a revisar el material, ¿no? Va a comprender, va a preparar su resumen, ¿no? Sus ideas fuerza, va a traer su hojita, está preparando, ¿no? Va a explicarse, él va a comprender, ¿no? Va a recordar de qué se trata, va a investigar, va a hacer las consultas del caso antes de nuestra clase. Ya dentro de nuestra clase, en clase, tenemos los procesos cognitivos, ¿no? ¿Y qué va a hacer el estudiante con todos estos conocimientos, con todo esto que ha comprendido? ¿Qué va a hacer? Va a diseñar, va a construir su nuevo aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer nosotros mientras él diseña, crea, se involucra con esta construcción del aprendizaje? ¿Mm? Vamos a ir nosotros evaluando, viendo, ¿no? Viendo cómo es la movilización de sus capacidades, cómo está desarrollando esa competencia, ¿no? Vamos a evaluar, vamos a analizar también, ¿no? Ellos van a crear, van a aplicar lo que están aprendiendo en el desarrollo de la actividad. Ojo, esta metodología empieza con que el estudiante va a comprender el material en casa, pero la actividad de aprendizaje, la actividad principal, se va a dar en la parte de la presencialidad. ¿Mm? Allí por eso es que nosotros hacemos la evocación, el recordar pequeño, ¿no? Con las preguntas para poder iniciar el trabajo y ellos se van a hacer la creación, la transferencia, la aplicación de lo que han aprendido, van a hacer el trabajo en equipos, ¿no? Van a consensuar para emplear cuál de las estrategias les resulta más factible, nos van a explicar el trabajo, por ende nosotros vamos a poder hacer la evaluación. Acá la única tarea que se va para casa es este material de manera anticipada, ¿no? Las actividades se desarrollan en clase, en la parte presencial. Por eso es que allí, como decía nuestra colega en el chat del Zoom, ¿sí? Nosotros vamos a hacer ese acompañamiento. Y después de la clase, también puede haber presentaciones de lo que viene a ser la complementariedad, ¿no? Y aquí vamos a empezar con las evaluaciones, ¿no? La evaluación entre pares, ¿no? La evaluación por parte de nosotros los docentes, la propia evaluación de los estudiantes, ¿no? Y el que ellos le encuentren el sentido a lo que se ha trabajado. Vamos a decir que hoy en nuestra clase invertida hemos visto nosotros los repartos, las fracciones. Y han trabajado nuestros estudiantes, se han hecho, vamos a ver, han construido con material fracciones. Entonces, en esta parte después, cuando vemos la evaluación, el estudiante debe encontrarle el sentido, ¿no? Sentido de lo que se ha aprendido. Sí, maestra Liliana, vamos a trabajar la mayor parte en lo que viene a ser la gestión del aprendizaje. ¿Por qué? Porque vamos a visualizar esa autonomía. Y allí nosotros vamos a ser bien, bien veraces. Van a ver estudiantes que vean, revisen el material y vengan con todo ese saber, ¿verdad? Y van a ver estudiantes que han revisado una sola vez y por allí que lo han entendido el material. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación, cuando nosotros visualizamos esta combinación de capacidades para poder afrontar el trabajo, nos estamos dando cuenta de quiénes son los que han puesto mayor interés en esta gestión de la autonomía, en este compromiso de sus aprendizajes. Tenemos en nuestra pantalla ahora a los procesos mentales, al aprendizaje que van a trabajar nuestros estudiantes y vemos que el punto de partida es en casita. Ellos se van a preparar, van a leer el material, lo van a entender. El que le puso todas las ganas lo entendió, lo leyó y viene con su papelito, con la información que ha buscado respecto al tema que estamos compartiendo, ¿no? Y cuando los tenemos en la presencialidad, ¿qué va a suceder? Ellos van a poner en práctica lo que han aprendido, poner en práctica, van a evidenciar lo que han investigado, ¿verdad?
y van a desarrollar, van a construir su aprendizaje. Quiere decir que vamos a desarrollar las actividades, ¿no? Y a medida que el estudiante va desarrollando, nosotros vamos acompañando, vamos viendo, recogiendo información, vamos asesorando también y dando la retro. Tenemos una pregunta de la maestra Mónica. Nos dice, ¿cómo podemos asegurar que los alumnos realicen el antes de clase? ¿No? Son pocos los estudiantes que revisan el material con anticipación. Bien, en esta metodología, Miss Mónica, nos dicen que cómo vamos a animar al estudiante cuando el material que se le comparta sea un material creativo, dice, que sea un material que lo motive, que lo comprometa a que lo escuche. Vamos, es un audio que lo motiva, que se compromete a él, a que lo pueda escuchar. El material que voy a compartirles tiene que ser un material que les llame la atención, ¿no? Que si yo le voy a compartir una lectura, ponte toda esta hoja es una lectura, le tomo una captura de pantalla y se la comparto, ¿ustedes crean que ese material le va a hacer, le va a motivar al estudiante para que lo lea? Si yo le comparto una hoja con solamente escrita, que sea una lectura, ese material no le va a ser tan motivante al estudiante. Entonces yo tengo que hacer uso de mi creatividad para preparar ese material, ¿no? Ahora, no puede ser un material tan engorroso, tan amplio, ¿no? No. ¿Qué es lo que queremos? Que el estudiante lo lea, que lo mire, que con una ojeada ya se dé cuenta, que tenga gráficos para que haga una lectura también de imágenes, ¿no? Si le vas a compartir un video, pues que no sea muy recargado, que no tenga mucha información, eh, que tenga mejor las pautas para que el estudiante lo busque. Entonces, también allí va a depender de cuál es el material que nosotros vamos a compartir. Ahora, ya compartimos el material. Nosotros hacemos el seguimiento a nuestros estudiantes. Entonces, en ese seguimiento me doy cuenta, yo cuando llamo a preguntar, y Zulmita, ¿cómo estuvo el material? ¿Te gustó? ¿Fue ameno? No. Entonces, ya me doy cuenta si lo leyó cuando le hago el seguimiento. ¿Bien? Nos dice el colega Salinas, tenemos material resumido, que no le tome mucho tiempo, que llame su atención de interés para el alumno. Miss Liliana nos dice un material que despierte el interés del aprendizaje. Las infografías nos comenta Miss Melissa, ¿no? Entonces, de esa forma, yo le estoy compartiendo a mi estudiante algo que le va a llamar la atención. Nosotros sabemos que la neuropedagogía nos dice que el estudiante, para que aprenda, nosotros tenemos que emocionar su cerebro. Si no le emocionamos el cerebro a nuestros estudiantes, si no hacemos que él se involucre, tenga esa gana, no va a aprender, porque el estudiante aprende lo que le gusta, ¿verdad? Entonces necesitamos crear ese material en función de eso, ponerle imágenes, ¿no? Que esas imágenes estén acompañadas de ideas fuerza, compartirle un esquema, ponerle el avatar, el que le explique qué es lo que debe investigar. Y que las actividades que le planteemos para cuando él hace la investigación, ¿no? Genera su investigación, desarrolla la autonomía en su casita e investiga y viene al encuentro con nosotros para poner en práctica todo lo que ha recogido de información, esa actividad que vamos a desarrollar en la manera presencial tiene que ser potente, tiene que ser una actividad que genere alta demanda cognitiva, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que crear oportunidades, como dice la evaluación formativa, para que el estudiante demuestre, movilice sus capacidades y demuestre cuánto se está apropiando de la competencia. Miss Melissa nos dice infografías, más imagen que texto. Excelente, Miss. Porque sabemos que nuestros estudiantes, no todos, han cultivado el arte de la lectura, ¿verdad? Y tenemos, después que ellos participan en clase y nosotros brindamos la retroalimentación en función de lo que estamos observando, ¿no? Después, ¿qué van a hacer los estudiantes? Van a evaluar su aprendizaje, ¿no? ¿Cuánto han aprendido?
cómo han aprendido y para qué han aprendido y esto en qué momento lo van a usar. Ya la vida nos ha hecho que trabajemos, está bonito, lo hemos desarrollado, lo he compartido, hemos debatido. ¿Y en qué momento pongo en práctica estas fracciones que hemos hecho con la misma, hemos repartido hoy día? Entonces el estudiante le tiene que encontrar sentido a lo que aprende. La maestra Sara nos dice enseñarles a trabajar en el Drive para que tengan todo allí y lo puedan ver, puedan verlo las veces que sea necesario. Entonces, cuando nosotros hacemos que el estudiante le encuentre sentido al aprendizaje, vamos a evidenciar el desempeño número 2 de la rúbrica de observación de aula. La rúbrica que nos mide si estamos desarrollando en nuestros estudiantes es pensamiento crítico, razonamiento y creatividad. Y todo ello estamos poniendo en práctica en estos trabajitos que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes. No sé, me parece que teníamos a alguien con su micro abierto, quería participar. Vamos a ver la planificación de esta clase invertida y vamos a partir, ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan? Y ahí, como nosotros hemos visto que esto es inducido, yo tengo mi planificación anterior, ¿no? Donde he visto qué vamos a trabajar. Ya, tengo que trabajar esta competencia, perfecto. Entonces, quiero que mis estudiantes aprendan a escribir un texto. ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan? ¿No? ¿Qué necesidades de aprendizaje tienen? ¿No? Esto es lo que yo quiero que aprendan y estas son las necesidades de aprendizaje que tienen mis estudiantes, que estoy reconociendo cómo es el material con que estoy trabajando. ¿No? ¿Qué necesidades de aprendizaje tienen? Me llevan a mí a poder brindar este apoyo pedagógico. Yo quiero que aprendan esto. Esta va a ser mi meta. Esta es llegar a la zona de desarrollo potencial, según Vygotsky, ¿no? Pero esta es la realidad de mis estudiantes. Tienen diferentes, ¿no?, ritmos, estilos de aprendizaje. Por ende, presentan diferentes necesidades. Y aquí vamos a tener las oportunidades, ¿no?, o experiencias de aprendizaje que yo voy a proponer para desarrollar este aprendizaje. Estas oportunidades o experiencias de aprendizaje es lo que hemos dicho. ¿Qué es lo que voy a hacer? Desarrollar actividades con alta demanda cognitiva. ¿Y cómo es una actividad con alta demanda cognitiva? Yo, por ejemplo, puedo pedirle a mi estudiante que haga un panel, ¿no? Un panel donde, vamos a ver, todas las personas de la familia, del hogar, participen en las responsabilidades de la casa, porque estoy trabajando la igualdad de género, ¿no? Entonces, voy a ver, ya, va a ser mi panel. Le digo, pero me vas a ese panel, tiene que presentar una acción concreta y tiene que responder a 2 grandes preguntas. No solamente es hacer un dibujo por hacer. Y el reto que te voy a compartir es que tomes una foto cuando veas que un miembro de la familia lo está leyendo. Entonces, no solamente le estoy pidiendo a mi estudiante que haga un panel, sino que este panel presente una acción concreta de lo que viene a ser la equidad, ¿no? Donde todos colaboran. Las preguntas que le presento de base para el que haga el desarrollo del panel es si ha sufrido algún caso de discriminación, puede ser, ¿no? O cómo se siente frente a que solamente ella o él haga los quehaceres de la casa, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy desarrollando creatividad porque va a emplear diferentes figuras, va a emplear ideas, fuerzas que acompañen a esta figura para que se pueda entender, ¿no?, el panel. Va a responder las preguntas que le he planteado. Ese panel tácitamente tiene que estar en función de lo que he planteado. Me va a compartir una foto donde sea el papá, el hermano, la hermana quien lo esté leyendo, ¿no? Y el que lo lea significa que va a haber una interacción en casita. Entonces, esto cuando yo reciba la evidencia, ¿no?, mi estudiante me va a compartir qué es lo que el papá, hermano, al ver el panel ha mencionado. Entonces, estoy haciendo que mi estudiante en algo sencillo
trabaje varias situaciones. Desarrolle el razonamiento, ¿no? Para poder planificar ese panel. Desarrolle la creatividad, ese panel, cómo lo va a hacer, ¿no? La distribución del espacio, las figuras, las frases, las ideas que va a emplear. El que me explique por qué ese panel responde a esas dos preguntas que he compartido, perdón, y el reto, ¿no? Que un integrante de la familia lo lea y cuando vea lo que ha puesto, bueno, va a haber una expresión de ello, ¿no? Un acuerdo, ya sea de acuerdo o desacuerdo. ¿Y qué estoy trabajando? Estoy trabajando las responsabilidades de todos, involucrar a todos en las responsabilidades de la casa. Entonces, he creado de esa forma, ¿no? Una experiencia, he creado una actividad, una oportunidad donde mi estudiante pueda combinar sus capacidades. Bien, vamos a ver este proceso de planificación, ¿no? En consideración con el enfoque por competencias que tiene nuestro currículo. Y vamos a ver. Partimos por la identificación de la situación significativa, ¿verdad? Es importantísimo el desarrollo de esta situación significativa. Nosotros sabemos que esta responde al contexto, en algunos casos también puede ser de manera irreal, ¿no? Pero la situación significativa es aquella que va a involucrar al estudiante con lo que se va a desarrollar en las competencias, ¿no? En el propósito que va a tener esta actividad. La situación significativa le compartimos el reto, ¿verdad? Allí compartimos el reto, que es lo que le damos al estudiante para que creamos esa disonancia cognitiva y cómo lo va a resolver y cómo va a enfrentar ese reto. Vamos a determinar las evidencias de aprendizaje, qué es lo que me va a compartir mi estudiante que me resulte, ¿no? Responda a este trabajo. Vamos a formular los criterios de evaluación con que vamos a valorar estas evidencias. Hoy en día, nosotros sabemos que no le caemos de sorpresa al estudiante con una evaluación. Muy por el contrario, nosotros presentamos de manera anticipada los criterios de evaluación para que él sepa qué va a desarrollar, ¿no? La actividad que va a desarrollar y qué debe tener en cuenta. Y vamos a determinar las actividades en relación al propósito. Entonces, ¿qué actividades debo hacer? ¿No? Debo trabajar para que se cumpla el propósito que está en la situación significativa para que se pueda evidenciar el reto. Y vamos a ver ahora las recomendaciones para el empleo de esta metodología. Nos dice tener presente siempre que vamos a compartir de manera anticipada el material digital. Como lo hemos visto, puede ser una imagen, puede ser una infografía, ¿no? Puede ser un video, ¿no? Puede ser un audio, pero se lo vamos a compartir de manera digital. Vamos a verificar que los estudiantes hayan visualizado el material, ¿no? ¿Y eso cómo lo hago? Ya lo hemos dicho. ¿Cómo voy a visualizar? Cuando yo hago ese seguimiento a mis estudiantes, ¿no? Ah, lo has entendido y cómo está, y voy llamando y atendiendo. Vamos a brindar atención a nuestros estudiantes, ¿sí? En función de sus necesidades. Bien, vamos a identificar que hay estudiantes que han comprendido excelente el material que hemos enviado, pero hay estudiantes que en función de sus capacidades, ¿no? No lo han entendido del todo. Entonces van a terminar de entenderlo en el aula, en la interacción. Tenemos el empleo de la tecnología. Lo hemos visto que es fundamental. Ustedes también han hecho acotación, han dicho de que, bueno, vamos a ver, ¿y qué sucede si no hay esta tecnología? No se va a poder emplear esta metodología. Bien, hemos tenido una salvedad y una colega nos dice, hagamos el material de manera anticipada para que cuando estemos en la presencialidad se lo compartamos para la siguiente clase. El maestro es muy creativo y tenemos la formación docente, estos conocimientos disciplinares de los temas que vamos a ir abordando. Tengo yo en pantalla un ejemplo de actividad de este modelo de aula invertida, de una experiencia de aprendizaje. Esto es del Aprendo en Casa del año pasado. Y le voy a pedir a un colega de sala, tenemos 100 colegas, que
si nos puede apoyar con la lectura de la competencia. Esta experiencia de aprendizaje, promovemos acciones que nos ayuden a respetar la biodiversidad. Esta fue la experiencia número 9. Para tercero y cuarto grado, ¿no? Es el nivel 4, ¿no? Y tenemos la competencia. A ver, ¿qué maestro de la sala nos quiere apoyar con la lectura? Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Gracias, Miss Nancy. Bien, el propósito de esta actividad es una propuesta de acciones para orientar el cuidado y el respeto de la biodiversidad. Y vamos a partir de esta situación significativa que motive a nuestro estudiante a desarrollar estas actividades planificadas. Y le pedimos a otro colega que nos apoye con la lectura. Miss, ¿con la lectura de situación significativa? Sí, maestra Yarita Linda. Ya. Dice, Rosemary y Don Pepe, su papá, viven en la comunidad Nueva Luz, donde se ha organizado una asamblea comunal. La agenda de la asamblea contempla conversar sobre las acciones de algunas personas, acciones que ponen en peligro la biodiversidad. Por ello, Don Pepe asiste a la asamblea como representante de los guardianes de la biodiversidad. Jefe de la comunidad. La tierra donde sembramos ya no produce como antes. Infértil. Ya no da más. Por eso necesitamos talar más árboles y así tener más terrenos de cultivo. Nosotros vivimos de la agricultura. Don Pepe, talar árboles trae como consecuencia la deforestación y la destrucción de la biodiversidad. Rosemary, papi, ¿cómo se podrá tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Don Pepe, hija, ¿qué te parece si investigamos al respecto? Ante esta situación, planteamos el siguiente reto. ¿Cómo podemos ayudar a Rosemary a orientar a sus vecinos sobre cómo mejorar sus tierras de cultivo cuidando la biodiversidad? Gracias, Miss Yarita. Bien, y tenemos nuestro ejemplo para pasar a un trabajito práctico. Bien, yo voy a compartir el link en nuestro chat para que puedan ingresar. Dejamos de compartir y nos vamos aquí. Ya tenemos colegas en nuestro documento y ahora vamos a trabajar el antes de la sesión. ¿Qué actividades vamos a diseñar? ¿No? Como nos dice que esta metodología induce al estudiante a el aprendizaje. Vamos a ver. Tenemos aquí nuestra situación significativa y tenemos nuestro reto, ¿no? ¿Cómo va a ayudar Rosemary a orientar a los vecinos? Entonces, antes de la sesión, ¿qué actividad vamos a desarrollar antes de la sesión? Tenemos a 13 colegas en sala, aquí en nuestro documento, y vamos a ver. 4 van a trabajar la actividad 1 y después la actividad 2, que es durante la sesión, que es lo que vamos a hacer durante la sesión. Y el resto va a trabajar la actividad 3, que es después de la sesión, que hemos visto que es la metacognición, ¿verdad? La evaluación. A ver, teníamos 13, ya tenemos 2 selectores. Bien, a ver, pensemos qué actividad va a ser antes de la sesión. ¿Qué le vamos a compartir a nuestros estudiantes si queremos abordar este reto, si esta es nuestra situación significativa? ¿Qué plantean ustedes, colegas? Vemos que el equipo 1 ya está trabajando. Gracias, Miss Martita. Esa lectura corta, no me cita con mayor cantidad de imágenes. Una infografía. Gracias, Miss Martita. Lo hicieron rosadito. Tenemos antes presentar un video relacionado a la diversidad. Una lectura sobre la biodiversidad. Recordemos que la actividad que es antes de la sesión
¿no? Excelente, mi Zoraida. Dice, una imagen acompañada de una pregunta. Ahí está desarrollando ya razonamiento y pensamiento crítico. ¿No? La actividad que compartimos antes de la sesión es una actividad que decimos está en formato digital. ¿No? Miss Claudia nos dice durante elaboración de mapas conceptuales. Sí, bueno, esa es una buena técnica porque allí está desarrollando el estudiante la creatividad, ¿verdad? Cómo poner en práctica esas ideas fuerzas, esas ideas centrales, ¿no? Empleando estos conectores para que se pueda leer ese mapa, para que se pueda entender. Desarrolla creatividad, desarrolla razonamiento, ¿no? Y para la explicación desarrolla lo que viene a ser el juicio, ¿no? El pensamiento crítico. Bien, en lo que respecta durante la sesión, o sea, la actividad número 2, como estamos trabajando de manera colaborativa, ¿no? Y no estamos trabajando en pequeños grupos, no los he mandado a pequeños grupos para hacer este trabajo. Cada uno está colocando los aportes, por ende es que el dar las pautas está después de la elaboración del tríptico, ¿no? Allí, cuando lo tengamos a bien desarrollar con nuestros estudiantes, vamos a tener cuidado en ello, ¿no? Si tenemos este trabajo para con los que no están en aula y lo están desarrollando desde casita, vamos a tener cuidado con las indicaciones para que lo entiendan mejor. Salvo esa apreciación, está correcto lo que están manifestando, las diferentes ideas. Bien, me parece que hemos terminado nuestro trabajito y ahora vamos a hacer la valoración de esta actividad. Bien, nosotros vamos a recordar lo que hemos explicado en la teoría. Nos dice que esta metodología tiene, en primera, que compartir un material de manera digital, ¿verdad? Para que el estudiante, en función a sus ritmos y estilos de aprendizaje, pueda comprenderlo, ¿no? Para cuando venga a clase, se pueda desarrollar la parte de la actividad. Bien. Entonces, yo he resaltado en la actividad número 1 algunas acotaciones que ustedes han brindado. De lo que he dicho, de lo que he manifestado, de lo que hemos visto también que nos ha señalado el video, en la primera actividad, que es la actividad que comparto y que el estudiante va a hacer en casa. Voy a compartir una lluvia de ideas, voy a compartir saberes previos, voy a brindarles en esta primera actividad los criterios de evaluación. Nos indica que lo primero que tenemos que hacer es compartir material digital. Si bien es cierto que con este material digital que está perfecto, que es un video relacionado a la biodiversidad, ¿no? El peligro en que se encuentran las especies, proporcionar textos sobre las nuevas tecnologías agrícolas, la lectura con imágenes llamativas para que entiendan qué es la biodiversidad, ¿no? Estoy haciendo que el estudiante tenga un material para que pueda entenderlo, para que pueda leerlo. Bien, ese material me va a llevar a que cuando lleguen a la parte de la presencialidad, acá a la actividad 2, me va a llevar a que yo pueda hacer esa lluvia de preguntas para tener la lluvia de ideas de mis estudiantes como respuesta, para que pueda desarrollar esos saberes previos, los evoco, y ya es mucho más práctico. Hemos visto que la evocación del saber previo, no leyendo de manera anticipada, es mucho más rápido, ¿no? Ojo con la primera actividad que voy a realizar, ¿no? Una cosa es la actividad y otra cosa es qué voy a obtener con esta actividad. Bien, el mural de fotos está perfecto, el video interactivo, una infografía, ¿no? Pero la lluvia de ideas, los saberes previos y brindar los criterios de evaluación lo vamos a ver en la segunda actividad. Bien, en la primera es el material, nada más que material. Ahora nos vamos, perfecto, ya lo han arreglado. Ese es el trabajo colaborativo que han desarrollado nuestros maestros, ¿verdad?
Ya tenemos las pautas para la elaboración y contenido del tríptico, ¿ya? Antes de irnos directamente a la actividad número 2, podemos tomar estos puntos que están resaltados, que habían tomado en cuenta nuestros colegas en la actividad 1. ¿Bien? Vamos a desarrollar un tríptico, ¿no? Donde represente la biodiversidad. Le vamos a presentar el instrumento de evaluación, les compartimos ya lo que viene a ser los criterios. Puede ser un debate, ¿bien? Con los equipos de trabajo, formamos equipos y debaten. Tenemos un secretario para que tome nota de las ideas, ¿verdad? Y después arribamos a un consenso. Bien. La evaluación de la lectura mediante una ficha de preguntas literales inferenciales. Bien. Y recoger la opinión de los estudiantes, ¿no? Perfecto. Está bien la actividad 2. Aquí estamos haciendo la transferencia. Esto que han entendido de la biodiversidad, de la deforestación, de las tecnologías en la agricultura, lo vamos a poner en práctica acá. Y recuerden que las actividades tienen que estar en función al reto, ¿no? Cómo ayudar a Rosemary a orientar a los vecinos, ¿no? Para mejorar las tierras de cultivo, ¿no? Cuidando la biodiversidad. Entonces, ese tríptico va a estar en función a el cuidado de la diversidad y las tecnologías de cultivo. ¿Bien? Y tenemos en la actividad 3. ¿Mm? En la actividad 3, nosotros después de haber trabajado, porque este Flip Classroom tiene a bien desarrollar la actividad en el aula. ¿Mm? Acá no hay tarea para la casa. La única tarea para la casa es leer nuevamente el material para poder desarrollar otra vez la actividad en el aula. ¿Bien? Entonces, ¿yo por qué subrayé ficha de autoevaluación? Porque es lo que tengo que hacer. Tengo que saber si el estudiante, todo esto que ha hecho, el tríptico, el debate, las fichas, lo que ha desarrollado, le están siendo útiles, le sirve, le encontró sentido, ¿no? Y tengo que ver que se desarrolle una evaluación, una autoevaluación, una coevaluación, una heteroevaluación. Ya, yo no, en la actividad 3 yo no le puedo mandar de tarea para la casa un cuestionario. Ojo, ese cuadro comparativo de la labor agrícola tradicional que daña eso lo puedo hacer aquí, en aula. No le puedo mandar tarea para la casa eso. Preguntas reflexivas que un compromiso del cuidado de la biodiversidad. Puede ser el compromiso, sí, en la actividad de evaluación, el compromiso. Pero todo lo que se tenga que hacer referente a el trabajo es acá en la actividad número 2, es en el aula. Creación de afiches dirigidos a las comunidades para promover, ya, eso tiene que estar aquí en el 2, no puede estar en el 3. Podría ser un cuestionario utilizando una herramienta, sí, el Google, los cuestionarios que están en Google. Sí, mi sitio, usted lo puede hacer. Es más, puede preparar un Mentimeter y allí le coloca las preguntas y usted va a ver en barritas las respuestas. ¿Qué desarrollo en la actividad 3? Desarrollo la valoración y desarrollo lo que es la metacognición, la escalera de la metacognición. ¿Qué hice? ¿Cómo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Para qué me sirve? ¿Hay utilidad? ¿Hay importancia? ¿No hay uso? El sentido de... ¿no? Ojo, todo el cuadro comparativo, todo esas puede estar en la actividad número 2. Sí, mi cita, también usando quizzes. Claro, y así les va a gustar más a sus estudiantes, porque ya usted los hizo, leyeron, realizaron y ahora les dice, bueno, entren a este link y vamos a dar las respuestas y las van a ver allí. Entonces les va a ser mucho más gratificante. Ese analiza la biodiversidad y la deforestación, hace un cuadro comparativo, analiza, identifica la importancia, reconoce. Eso es la segunda actividad. Y ojo, todo lo que estamos planteando en función a que, donde está Rosemary, pueda orientar a los vecinos, ¿no? Respecto a la mejora de las tierras de cultivo, ¿no? Puede ser la tecnología, el uso del riego por goteo, riego por aspersión, etc.
Entonces, tiene que estar mis actividades, lo que vamos a hacer para poder cumplir el reto. Bien. Ahora sí quedó perfecta nuestra actividad número 3. Puede ser ficha de autoevaluación, ¿no? Ficha de evaluación, la que nosotros manejamos. Bien. Tenemos 60 personas que han trabajado en esta pequeña experiencia. Y esto que de la experiencia número 9 solamente estamos trabajando una actividad. No, nuestras experiencias de aprendizaje duran alrededor de 4 a 5 semanas, ¿no? Imagínense cuántas actividades pueden desarrollar ustedes con esta metodología. Bien, ahora sí está perfecto. Cuadro comparativo para la elaboración de la tradicional, de la Bretaña, la biodiversidad y nueva. Ya está. Muy bien. Entonces, ahora sí, nos vamos a nuestro PPT principal. Bien, muchas gracias por el trabajo. Ya tenemos un colega o Miss que lo ha ordenado, lo ha puesto muy bonito. Muchas gracias. Dejo de compartir aquí. Ya está. A ver, ya estamos. Y la pregunta es, ¿qué les pareció la experiencia que hemos desarrollado así rapidísima de este trabajo práctico de una de las actividades de nuestra experiencia de aprendizaje? Gracias, mi Gisela. Nos dice que le pareció excelente. Miss Coralí, bien. Miss Nancy, trabajo en equipo. Sí, hemos visto al final que hemos tenido un colega que lo ha arreglado y quedó magnífico. Bien, muy interesante, muchas gracias. Bien, queridos colegas, tenemos que poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Yo cierro con esta frase de Albert Einstein. Albert Einstein nos dice, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Y de esa forma es que tenemos que pensar para que preparar ese material, que nuestros estudiantes se sientan animados y puedan trabajar, ¿no? Nos puedan seguir. El compromiso de parte de los estudiantes es cumplir con las actividades y solamente vamos a tener ese cumplimiento cuando haya ese vínculo. Bien, yo he terminado con esta parte de la explicación. No sé si hay algunas preguntas, algunas acotaciones. Ustedes pueden participar, pueden aperturar su micro, hacer alguna pregunta. Y si no pueden abrir su micro, pueden utilizar nuestro chat. Miss Mónica nos dice, está muy claro, muy agradecida por la invitación también, Miss Mónica. Miss Cecilia, muchas gracias. Linda tarde llena de aprendizajes. Todo claro, nos dice Miss Nancy. Bien, que quede claro, Misses y maestros lindos, es que aquí la única tarea para la casa es el material que van a revisar nuestros estudiantes. Aquí no les dejamos ninguna otra actividad. ¿Dónde se resuelve la actividad de aprendizaje, la tareita, para poder nosotros recoger información del avance de nuestros estudiantes, de cómo ellos movilizan sus capacidades? Es en el aula. Y allí vamos evaluando y vamos retroalimentando. Nati nos dice muy claro, por fin, si nos envía la información, si la tienen ya los organizadores, mi Nati. Gracias al colega Salinas, está conforme con la clase. Muchas gracias, Miss Claudia. Igual, Miss Vicky. No, colega Salinas, no dejamos tarea para la casa. La única tarea, la única cosa que debe hacer el estudiante es visualizar la infografía que usted dejó, escuchar el audio que usted compartió, el leer, no, pero ya lo hemos dicho, no leer toda una página, no, leer con acompañamiento de imágenes, ¿no? Para que sea mucho más rápida y ágil la lectura, leer el material que se ha compartido de manera virtual o visualizar el video. Si nuestros estudiantes gozan de una internet adecuada, bien, explota al máximo, así como nos colocaba nuestra colega. Voy a trabajar con Quizzes, con Genial, con Mentimeter, con Kahoot, con todo. Este año tenemos que ir con todo, tenemos que recuperar estos 2 años que no han sido tan fáciles de lograr aprendizaje con nuestros estudiantes.
Miss Jacqueline, excelente presentación. Gracias a usted, Miss Doris, gracias. Todo estuvo claro. Miss Nancy, gracias por el aporte. Miss Jocelyn, muchas gracias por lo compartido. Nos dice Miss Liliana, si la próxima hablamos del dúo. Miss Bella, yo tengo una invitación nada más el día de hoy. Miss Corali nos dice gracias por los aportes. Miss Jacinta, ingresé tarde y aprendí lo importante que es la retroalimentación y la metacognición. Tenemos una preguntita. Cada sesión debe tener una actividad o la actividad puede ser para 2 sesiones. Bien, a ver, Misita Bella. La actividad que nosotros estamos planificando, esto es hacer nuestra planificación como lo venimos haciendo. Lo único que la forma de trabajar, la metodología va a ser diferente. Lo que teníamos, vamos a decir, teníamos pensado trabajar texto instructivo, pues le mandamos el material de texto instructivo, llámese si el estudiante cuenta con internet, se lo mandamos vía digital, ¿no? Pero viendo el caso, podemos compartírselo a la clase que está con nosotros de manera presencial. Bien, y todas nuestras actividades que comprometen la experiencia de aprendizaje, la vamos a trabajar con esta metodología, ¿no? De manera anticipada para que cuando tengamos las actividades, ¿no? Porque el conjunto de actividades van a traer la sumatoria del producto de la unidad, van a ser desarrolladas bajo esta metodología. Nos dice Miss María Raquel, nos dice que mientras más didáctico, ¿no? Más comprenderá el estudiante. Exacto. Pero esa didáctica en función de su conectividad, de su contexto. Todas las gracias a ustedes. Sí, Miss Elizabeth, el proceso es el mismo, de manera anticipada para los pequeños de inicial. Ellos gustan de ver los videos, ustedes son muy, pero muy creativas en este sentido. Ustedes lo van a trabajar excelente. Miss Gisela nos dice el tiempo nos queda corto. Yo me despido con esta. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!